Hermanos, en el trabajo, ¿cómo destacarme? En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo del 5 al 10, habla sobre José, que José tuvo un sueño. Y José tuvo ese sueño y lo comparte con sus hermanos, ¿verdad? Ese sueño que tuvo José, al compartirlo con sus hermanos, bueno, ¿fue verdad? Sí, sí fue verdad. ¿En qué consistía el sueño de José? En que él había soñado a 11 manojos. El que estaba en el centro, él era ese manojo. Y los otros 11 estaban alrededor de él y todos se inclinaban hacia el manojo del centro. Sus hermanos lo odiaron por eso. Lo vendieron como esclavo. Pero este sueño de José era parte del sueño de Dios, sí. Sí era parte del sueño de Dios. Pero José fue un tonto en platicárselo a sus hermanos, sí. Sí fue un tonto. Así que nuestros sueños no se los podemos decir a todas las personas. Así que vamos a ver 6 cosas en nuestra vida que José nos va a enseñar en el libro de Proverbios. 6 características que nos ayudan a destacarnos en nuestro trabajo. Y la primera característica que vimos en los altares familiares en la semana es la audacia. ¿Qué es audacia? Es tener el valor de pensar en grande, tomar la iniciativa, asumir riesgos, que tienes una posibilidad o varias de que puedes fracasar. Eso es audacia. José era un hombre audaz. José había tenido un sueño de parte de Dios, pero estábamos explicando que no a todas las personas tú debes de decirle tu sueño. ¿A qué tipo de personas tú te debes de acercar y decirle, eso es lo que Dios me está diciendo? Debes de decírselo a las personas. Debes de conectarte con el tren donde van estas personas que te van a llevar a realizar ese sueño en tu vida. No vayas con las personas equivocadas. Muchas veces fracasas en tu matrimonio, vas con otra persona que tuvo esa situación y en vez de dirigirte por el camino correcto, te llevan por el camino equivocado. Nuestro sueño como matrimonio es que, ¿hasta qué, hermanos? Hasta que la muerte, ¿qué dijeron? Nos separe. Ese es el sueño. Ese es lo que Dios establece. Entonces, debemos ir a las fuentes correctas hasta que la muerte nos separe en nuestro matrimonio. Debemos ir al lugar correcto para llevar a cabo este camino, este sueño que Dios ha desarrollado en nuestras vidas. ¿Cuál es? Usted lo sabe. Así que José, él era una persona audaz. La segunda característica, hermanos, que se requiere para destacarnos en nuestro trabajo se llama simpatía. En la Biblia no existe la palabra simpatía, pero existe la palabra el favor. Dice la Biblia, tendrás el favor de Dios. Si haces estas cosas vas a tener el favor de los hombres. Así que, hermanos, la palabra simpatía es poseer actitudes atractivas. Es poseer habilidades en relacionarte con otras personas que trabajan contigo, con otras personas que conviven contigo. Fíjese lo que nos enseña Moisés, que fue el escritor de Génesis, capítulo 34, versículos del 2 al 4. Dice, el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal. Quizás José, acuérdense, cuando sus hermanos oyeron del sueño de José,
Le tuvieron envidia. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas, que ellos fueron y lo vendieron más adelante como esclavo a este hacendado egipcio en Egipto. Entonces, hermanos, quizás José empezó a limpiar los inodoros, las toilets, las tazas en la hacienda de Potifar. Quizás empezó a hacer los trabajos más sucios. Pero en lugar de José ponerse a renegar, ¿por qué a mí, si yo soy el que tengo más, sé más que aquel, por qué me ponen a hacer esto? Simplemente José lo hacía con agrado. José lo hacía con simpatía. No de esas mañanas que llegas y porque te regañaron en la casa, llegas a la casa, al trabajo y te quieres desquitar con el trabajo y con todos los que están allí. O al revés, ¿verdad? Llegas del trabajo a tu casa y te quieres desquitar con tu familia de todo lo que te pasó en tu trabajo. Eso, hermanos, José tenía una perspectiva diferente. Por tener esta simpatía, José no llegó a ser el guardaespaldas de Potifar. Él llegó a ser el administrador de esta hacienda. Acuérdate, simpatía es que tienes actitudes atractivas, actitudes que atraen a la gente. ¿Saben? La gente es feliz contigo y se siente a gusto contigo cuando tú te sientes a gusto con la gente, cuando realmente tú amas a la gente. ¿Saben? Esa gente quiere estar contigo, esa gente te quiere seguir. ¿Por qué? Porque se siente algo especial cuando tú estás con ellos. Eso es, hermanos, simpatía. Déjame decirle que cuando una persona se le muere un familiar o atraviesa por una situación difícil, y si simplemente tú pasas por ahí y le dices, oh, lo siento, lo siento mucho por lo que te pasó, y es todo, en realidad no estamos amando a la persona. Es un compromiso. Pero sin embargo, tú te detienes y le dices a esa persona, ¿cómo te sientes? ¿Qué te está pasando? ¿Qué sucede? Es diferente la reacción. Eso nos conecta más con amar a las personas, no con simplemente hacer un cumplido con las personas que están pasando por una situación difícil. Así que, hermanos, cuando tú ayudas a otras personas a tener éxito en su trabajo, en su matrimonio, en sus finanzas, cuando tú promueves a otras personas, esas personas te van a amar. Esas personas van a saber que tú eres una persona con simpatía, que posees actitudes atractivas. Levante su mano sinceramente. ¿Cuántas personas usted ha promovido en su trabajo? En otra esfera, levante su mano. ¿Cuántas personas usted ha recomendado en ese trabajo? Levante su mano. Amén. Amén. Y qué hermoso, ¿no? Que estas personas te dan el crédito de que desarrollaron lo que tú dijiste que podían desarrollar. Así que, hermanos, la simpatía es muy importante. Pero dentro de la simpatía, hermanos, necesitamos personas, necesitamos mentores. Necesitamos personas que nos aconsejen en la dirección correcta. Cuando tú tengas un problema en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus finanzas, cuando tú tienes mentores, personas que te pueden dar un buen consejo, déjame decirte que te vas a equivocar en tu trabajo. Vas a meter la pata, como decimos por allá. Pero estas personas van a responder por ti, no te van a correr. Hermanos, es muy importante desarrollar esta habilidad en nuestra vida. La segunda característica, hermanos, es la capacidad. La capacidad, hermanos, es habilidades. Las habilidades que nosotros tenemos. Las habilidades que hemos desarrollado, que Dios nos ha dado. Acuérdate que si eres una persona de 4 cilindros,
Y esa es toda tu capacidad que tienes. Y tienes un trabajo de 4 cilindros. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? O sea, si nada más es de poner un tornillo, y eso es todo lo que haces, poner un tornillo, es hasta ahí vas a llegar. Es que es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Correcto. Por eso se te está pagando. Pero aparte, si tú pones el tornillo y quitas el sticker que viene por ahí, tienes tu estación de trabajo limpia, ¿sí me entiende? Proyectas más de simplemente estar poniendo el tornillo por el que se te está pagando. Entonces, hermanos, tú excedes más. Tú muestras tu capacidad. Muestras que tienes más capacidad, que tienes más potencial. Una definición de esa tercera cualidad, hermanos. Esta definición de la capacidad, es mi potencial para el crecimiento. Es como yo crezco realmente. La pregunta aquí es, ¿cuál es su potencial para su crecimiento? ¿Vas a seguir siendo la persona a partir de ahorita y en 10 años en el futuro? Yo me he tocado con personas que sí. Siguen siendo las mismas personas miedosas, llenas de temores. Siguen siendo las mismas personas de ahorita y 20 años en el futuro no han cambiado, no han tomado riesgos. No han mostrado realmente su capacidad. Necesitamos desarrollarnos, desarrollar nuestras habilidades. Hermanos, la capacidad es el potencial para el crecimiento. Es el deseo de continuar aprendiendo para aumentar mis habilidades, mejorar mis responsabilidades. Acuérdate que cuando nos casamos, nadie nos dijo cómo ser papás. Y cometemos muchos errores, pero ¿qué tal si tenemos unos buenos mentores, unos buenos consejeros? Las cosas marcan de diferente manera. En Génesis capítulo 39 dice, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo. El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban. Dios bendice a aquella compañía, a aquel hogar, a aquel negocio, cuando realmente nosotros servimos a Dios. Dios los bendice en su manera, en su forma, en sus planes. Esto nos lleva a la cuarta característica, hermanos, de cómo destacarnos en nuestros trabajos. Es confiabilidad. Confiabilidad, hermanos. ¿Qué es confiabilidad? Es confianza. Tener la seguridad. Cumplir con mis responsabilidades, incluso si yo me sacrifico. Eso es confiabilidad. Hay matrimonios que ya no quieren sacrificarse. Hay hijos que tampoco lo quieren hacer como consecuencia tenemos ciudadanos, tenemos una nación que no quiere sacrificarse. Queremos los beneficios, pero no los sacrificios. En Génesis 39 versículo 6 dice, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. Imagínense, mamás, esposas, que su esposo les provee de todo. ¡Ay, qué vida!, ¿no? No tienen que levantarse a las 5 o 6 de la mañana, llevar el niño, la niña a la guardería. Tienes a alguien que va a pagar todos los biles. Bueno, confías en esa persona. Hermanos, José continúa siendo promovido en esta hacienda.
porque su jefe veía y podía confiar en él. Era una persona en la cual él podía que la palabra de José, lo que José decía, lo cumplía. Aunque no siempre estaba a favor de su jefe, aunque no siempre estaba a favor de su amo, porque obviamente los jefes no son perfectos, cometen sus errores. Pero José, esa era una de sus importantes características, era un hombre confiable. Y la quinta característica, hermanos, si quieres destacarse en su trabajo, es la lealtad. José muestra esto en blanco y en negro. Nada más, hermanos, o eres leal, ¿cuál es la otra? O eres desleal. O eres leal en tu trabajo, en tu matrimonio, con Dios, o nada más nos queda la otra palabra, o somos desleales. Déjeme decirle que lealtad, hermanos, es una palabra difícil en nuestra sociedad. Hay mucha deslealtad en los matrimonios, no en todos, pero sí en un porcentaje considerable. Hay deslealtad en los trabajos. Hay un alto porcentaje de obreros que ya no son leales a su trabajo, ya no son leales a su jefe, ya no son leales a su hogar, ya no son leales a su familia, a su nación. Hay mucha deslealtad, hermanos. Cuán difícil, hermanos, es hoy en día encontrar personas leales, personas en las cuales tú puedes confiar y sabes que lo que tú digas, nada de ahí va a salir. Pero déjame decirle una cosa. Yo creo, levante su mano, ¿quién de ustedes vio la película El Titanic? ¿Qué sucedió cuando el barco se estaba hundiendo? Todo el mundo para afuera, ¿verdad? Todo el mundo brincó, pero un hombre se quedó. A pesar de que todos estaban yendo, se quedó un hombre, el capitán, y obviamente todos los que no pudieron salirse, pero estaban haciendo el impulso de salirse. El capitán pudo haberse salido. Hermanos, cuando el barco se está hundiendo, las personas que son desleales son las primeras en irse. Las personas que verdaderamente te aprecian, te aman, las que verdaderamente son tus amigas, tus amigos, ahí van a estar. Cuando estás en el hospital, en la cama, enfermo, cuando estás en una prisión, cuando tienes problemas con tu matrimonio o con tus finanzas, todos se van a ir de ahí, son los que son desleales. Pero las personas leales van a estar contigo. Son un poquito, las puedes contar con tus dedos, pero sí las hay, hermanos. José tuvo una prueba difícil. Dice en Génesis 39, versículo 6, versículo 8 y versículo 9, dice, José era un joven muy opuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlos con deseos sexuales. Le dice, ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella a José. ¿Qué hizo José, hermanos? Dice la escritura, pero José se negó. José le dice a esta mujer, José se negó a acostarse con la esposa de Potifar. Toda la autoridad la tenía José sobre la hacienda, excepto sobre una persona, sobre la esposa de su jefe, la esposa de su amo. Y cuando esa mujer persistía con él, ¿qué le dice José a la esposa de Potifar? ¿Cómo voy a ser desleal con mi amo? Él confía en mí. ¿Sí me entiende? José no empieza a decirle, es que mira, la Biblia dice que eso es incorrecto. No, José no empieza por ese lado. José empieza por el lado de decirle a esta mujer, ¿cómo voy a ser desleal? Saben, hermanos, ese es un punto muy importante en el cual José fue promovido. Pero esa lealtad de José a su amo, y luego dice a Dios, esa lealtad lo llevó a la cárcel
por 2 o 3 años injustamente. Ser leales, hay que pagar el precio. Jesús fue leal a la verdad, fue crucificado. Sus apóstoles fueron leales a la verdad de Jesús, fueron martirizados, excepto Juan. Así que la lealtad, hermanos, es algo que nos define nuestro carácter, nuestra persona, es algo que nos va a promover. ¿Saben? Muchas compañías se están quejando. Ya los managers, los supervisores de estas compañías ya no son leales. Las compañías empiezan a gastar y a gastar y a gastar. Sin embargo, hermanos, José fue leal, pagó el precio. Y esto, hermanos, nos lleva a la última importante, cómo destacarme en mi trabajo, es la integridad. Usted puede ver la audacia, la simpatía, la capacidad, la confiabilidad, la lealtad, pero la sexta cualidad para ser promovido en una empresa, hermanos, es la integridad. La integridad, hermanos, es más que simplemente honestidad. La palabra integridad viene de la palabra íntegro, de la palabra completo, entero. Hay personas que viven vidas fraccionadas. Ese es opuesto a un entero, a algo completo, a la integridad. Hay personas que fraccionan sus vidas y dicen, yo en la iglesia soy una persona, en mi trabajo soy otra persona, en mi hogar soy otra persona, cuando estoy sola o solo soy otra persona. Eso no es integridad. Por eso ustedes pueden ver personas en el ambiente político que mostraron una cara, pero después surgieron que sí, era el amante. No es cierto, después de que le comprueban y sigue diciendo que no es cierto. Eso es integridad. Tú eres la misma persona en la iglesia y fuera de la iglesia. Tú eres el mismo esposo o esposa en tu casa o fuera de tu casa. Eso es integridad, ser personas completas. Una definición de esto, hermanos. La integridad, hermanos, es que son tus valores. Son tus valores, son tus creencias que tú practicas en secreto. Es lo mismo que haces en público. Eso es integridad. No es una vida dividida. En Génesis capítulo 39, versículo 10 dice, y ella insistía a José día a día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Hermanos, José fue una persona íntegra. Lo que él practicaba en su vida privada, lo seguía haciendo en su vida pública. Lo que estamos tratando de proyectar aquí, hermanos, cómo promoverme en mi trabajo, es que los cristianos debemos de ser luz que brille en la oscuridad. ¿Qué es brillar, hermanos, en la oscuridad? Brillar en la oscuridad, hermanos, es dar un paso de fe, promover a otros, intentar mejorar diariamente. Cada día aprenda algo bueno. Limítese las excusas. Entre menos excusas des en un trabajo, vas a ser una persona más confiable. Entre menos excusas des en tu iglesia, en tu hogar, vas a ser una persona que podemos confiar contigo, que Dios confía en nosotros. Vamos a limitar las excusas. Vamos a ser leales a Dios. Vamos a ser íntegros a Dios. Y dice la Escritura, José, Génesis 39, versículo 2. Y tengo en mi mente a una niña muy hermosa que se llama Génesis. Génesis 39, versículo 2 dice, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre
próspero. Génesis 39, versículo 3 dice: Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Dice la historia que José fue a la prisión por alrededor de 2 a 3 años. Y cuando estaba en la prisión, llegaron otros 2 prisioneros, el copero del faraón y el panadero de faraón. Tuvieron sueños. José los interpreta. El panadero fue ejecutado y José le dice al copero: vas a ser restituido en tu puesto. Y cuando llegan por el copero para sacarlo de la prisión y llevarlo a faraón, dice que José le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés a un lado de faraón. Y dice que faraón tuvo un sueño y faraón quería que sus magos le dijeran qué soñó, y ellos le dijeron: es imposible. Pero este copero se acordó de José. Este copero promovió a José. Este copero fue agradecido con lo que José hizo por él cuando él estaba en la prisión. Y le dice a faraón: yo conozco a alguien que puede interpretar tu sueño. José llegó a ser el segundo en un imperio pagano, en un imperio opuesto a Dios. José llegó a ser el segundo en todo este imperio. José fue promovido, no porque le llevaba taquitos al faraón. Fue promovido porque sus valores que él vivía en su vida privada los promovía en su vida pública.